¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. ¿Cómo les va? Hola Sixto, ¿qué Sixto, tal? buenas tardes, Sixto. Buenos días, Sixto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué fue? Para ir empezando. Sí, acá. Ya, entonces, hoy día como primera clase vamos a ir revisando el syllabus del curso, más o menos viendo la descripción, eh, las evaluaciones, el cronograma y las expectativas del curso. También una breve presentación de mi parte para los que no me conocen. Más o menos aquí creo que reconozco la mitad de nombres, creo que ya nos conocíamos igualmente por Zoom en previas clases y no creo que son nuevos y tal vez no nos conocemos. Y bueno, y de ahí la segunda parte de la clase, entonces para ir iniciando con la introducción, los primeros capítulos del curso, del libro, y poder ir avanzando para arrancar ya este semestre, que se supone que es semipresencial, pero bueno, con ustedes todavía en línea, ¿no? Entonces, aquí les presento es el syllabus para este curso. Estamos con el NRC 3362 y de igual manera el syllabus ya está cargado también en el D2L, entonces ahí tienen ustedes acceso o se lo pueden también descargar. Si es que tal vez han tenido algún problema, algún error en el D2L, me avisan para irlo corrigiendo, pero vi que sí estaba ya funcionando y cargado. Ya, entonces vamos revisando aquí un poco la descripción del curso que vamos a ir viendo este semestre en hidráulica. Entonces, este curso tiene el componente también del laboratorio, de las prácticas de laboratorio. Sin embargo, el laboratorio de hidráulica se encuentra en el subsuelo 5 del Hayek y todavía no lo adecúan con buena circulación de aire, con buena ventilación. Entonces no está todavía habilitado para las prácticas presenciales, ¿no? Entonces, la asistente de cátedra, la asistente de laboratorio, mejor dicho, Estefanía Cervantes, va a realizar con ustedes las prácticas virtuales, digamos así, de laboratorio. Entonces, tratando de simular con datos ficticios o con videos o con información de laboratorios anteriores, tratar de que ustedes más o menos tengan una idea de lo que eran las prácticas de laboratorio, ¿no? Y ojalá próximo semestre, ya en enero, ya se habiliten los laboratorios para poder realizar las demostraciones, donde ustedes podían ver las demostraciones de los conceptos en los aparatos que tenemos ahí en el laboratorio, ¿no? Entonces, el laboratorio va a ser de manera virtual todavía para este semestre, ¿no? Entonces, como descripción del curso, tenemos que vamos a ver en este semestre, en este curso. Entonces, queremos ir analizando o estudiando los conceptos básicos de cálculo y diseño de estructuras hidráulicas. Entonces, el libro que vamos a utilizar es un libro enfocado en mucho enfocado hacia las prácticas de consultoría, en cómo se hacen los diseños, cómo se hacen los estudios para infraestructuras hidráulicas, que puede ser simplemente un trabajo de consultoría, ¿no? Entonces, para esto vamos a necesitar aplicar los conceptos o los principios de hidroestática e hidrodinámica. Esto ya lo vimos en mecánica de fluidos, entonces como prerequisito para este curso sabemos que es mecánica de fluidos. Entonces vamos a ir aplicando lo que
esas bases o esos conceptos que vimos en mecánica de fluidos, ¿no? Entonces también hacemos el análisis del comportamiento del agua en canales abiertos, sería el flujo sobre canales abiertos, y la segunda mitad del semestre hacemos el estudio de hidrológico, entonces vamos analizando, contabilizando cómo podemos cuantificar lo que es la precipitación, cómo se convierte esto en escorrentías, el desarrollo de hidrogramas unitarios y todo esto para el diseño o el cálculo de las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, si yo quiero diseñar un puente y quiero saber qué tan alto tiene que estar el puente para cuando la crecida del agua no... Eh, la crecida del río no se me lleve el puente, entonces tenemos que hacer primero un estudio hidrológico de las lluvias, de las escorrentías, y según eso puedo yo calcular o diseñar el puente, esta estructura hidráulica, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir más o menos basando y cubriendo en este curso. Entonces este semestre ofrece una introducción a estos principios básicos de la hidráulica y la hidrología, también un poco de forma introductoria, incluyendo el ciclo hidrológico, la cuantificación de precipitaciones y escorrimientos o escorrentías, para con eso lograr el diseño de infraestructuras de la ingeniería hidráulica para la gestión de aguas pluviales, es decir, el drenaje pluvial y el control de estructuras para el control de inundaciones, ¿no? Entonces, esa más o menos es la idea de este curso y la descripción general, ¿no? Entonces, a lo largo del curso, la idea es que ustedes vayan comprendiendo estos conceptos fundamentales para poder luego aplicarlos y poder llevarlo a aplicar ¿cómo se llama? Ya en consultorías, como decimos, en aplicaciones reales del diseño de infraestructuras hidráulicas, ¿no? Entonces aquí un poco la justificación del curso, bueno, un poco similar a lo que ya mencioné. Entonces el objetivo principal es de que ustedes adquieran estos conceptos básicos, que ustedes adquieran las herramientas fundamentales, tanto de hidráulica como de hidrología, para poder aplicarlas en el diseño, en el cálculo de obras hidráulicas para el aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces sería nuestro objetivo principal. Entonces vamos a ir viendo de forma introductoria el diseño de infraestructuras hidráulicas y la cuantificación o el estudio hidrológico para la cuantificación de precipitaciones hidrológicas. Y esto es lo que un poco también lo demostrábamos, lo hacíamos en pequeñas simulaciones en el laboratorio de hidráulica. Sin embargo, esto ahora es de modo virtual, ¿no? El prerequisito, como ya mencioné, entonces haber aprobado mecánica de fluidos, se ve era 3001, ¿no? 3001. El horario del curso, entonces, como estamos aquí reunidos, obviamente ya todos saben, de los lunes y miércoles de 4 a 5:20, mediante el aula Zoom. Entonces, de igual manera aquí el ID para todos los que ya se conectaron, ¿no? Ya, entonces aquí respecto a la información del profesor, entonces aquí un momento para presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Sixto Durán Ballén. Yo estudié en la universidad, lo hice en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Estudié igual ingeniería civil y luego de graduarme en Estados Unidos decidí hacer la maestría en Alemania. Lo hice en la Universidad de Stuttgart, la hice la maestría en ingeniería y gestión de recursos hídricos. Después de graduarme de la maestría, regresé a Estados Unidos. Ahí trabajé durante 3 años. Y después de trabajar en Estados Unidos 3 años en servicios de consultoría para el control de inundaciones, decidí sacar el doctorado. Lo hice en Japón, en la Universidad de Tokio, y saqué el doctorado en hidrología e ingeniería ambiental. Después de realizar el doctorado en Japón, ahí fue cuando decidí regresar a Ecuador. En total estuve 13 años afuera y a los 13 años regresé. Cuando regresé, empecé a trabajar para la CENAGUA, que trabajaba en el gobierno. Ahí trabajé durante 4 años, casi 5 años, 4 años y medio, estuve trabajando en la CENAGUA y también estaba como profesor a tiempo parcial, pero desde el 2017 ya me incorporé a la universidad como profesor a tiempo completo y ahora doy las clases relacionadas con el agua, ¿no? Entonces son las clases de mecánica de fluidos, esta clase de hidráulica y la siguiente de ingeniería sanitaria, ¿no? Entonces algunos tal vez han cogido mecánica de fluidos conmigo o han cogido hidráulica también anteriormente.
o si no con Frank, que era el profesor que nos estaba ayudando con el otro paralelo. Información de contacto, entonces tenemos aquí el correo electrónico, entonces el correo de la universidad. Entonces, para cualquier consulta, de igual manera, pueden enviarme un correo. Y también las horas de oficina, entonces obviamente las horas de oficina mediante este enlace de Zoom. Entonces tengo martes y jueves de 10 a 11 de la mañana, el horario de atención a estudiantes, ¿no? Entonces yo siempre les solicito que realicen una cita previa mediante este enlace de el You Can Book Me. Entonces ingresando a esta página web, ustedes pueden ver cuáles son las horas disponibles o los días disponibles a lo largo de la semana. Les va a sumar entonces, por lo general, martes y jueves en la mañana. Entonces ustedes pueden ahí escoger la hora que esté disponible y agendar una cita, ¿no? Entonces, el momento que ustedes agendan una cita, me llega directamente al correo, me llega directamente a mi calendario y ya me agenda la cita. Entonces, de esa manera podemos encontrarnos en este enlace de Zoom para cualquier consulta, para cualquier pregunta que tengan, ¿no? Entonces, les pido que siempre utilicen eh, este enlace de el You Can Book Me, ¿no? Si tienen tal vez conflicto de horario, entonces ahí tal vez podrían enviarme un correo para ver si es que encontramos o habilitamos alguna otra hora, ¿no? Ya. La bibliografía que vamos a utilizar en el curso, vamos a utilizar entonces de introducción a hidráulica e hidrología con aplicaciones a control de inundaciones o el drenaje pluvial de John Grieving, tercera edición. 2006, este libro ya está cargado en el D2L, entonces tienen igual manera acceso o se lo pueden descargar como bibliografía complementaria si es que quieren consultar más a fondo otros conceptos o buscar más ejercicios. Pueden consultar análisis y diseño hidrológico de McEwen, hidráulica y canales abiertos de Chao, hidráulica general también de Sotelo. Todos estos libros están en físico en la biblioteca para que los puedan consultar y me parece que McEwen está también en el D2L de manera digital, pues también se lo pueden descargar, ¿no? En la biblioteca tenemos, creo que hay unas 2 o 3 copias de el libro principal y me parece que también está en español, ¿no? Entonces, aquí tener cuidado, el libro principal que lo vamos a usar, que está cargado en el 2L, este libro está en inglés, ¿no? Entonces, si es que a ustedes se les dificulta la lectura en inglés, les recomiendo tal vez puedan consultar el libro en la biblioteca, que es el mismo libro que está en español, ¿no? Entonces, creo que hay una copia en español. Pueden, si tienen acceso, pueden también consultar eso. Ya, vamos con la evaluación del curso. Entonces, la evaluación del curso tiene 5 componentes. 4 van a ser exámenes parciales y el quinto son los deberes y los laboratorios, ¿no? Entonces, a lo largo del semestre vamos a ir asignando deberes. Creo que son más o menos unos 10 o 12 tareas a lo largo del semestre. Y los laboratorios virtuales con la Steffi. Estos son, de igual manera, 5 laboratorios virtuales, ¿no? Entonces, a lo largo del semestre tienen que ir entregando el desarrollo de las tareas y los reportes de laboratorio. Entonces, esto constituye el 10% de la nota. Y de ahí vamos a tener 4 exámenes parciales, ¿no? Entonces, bueno, tres exámenes parciales y el examen final. Todos tienen el mismo peso de 22.5%, ¿no? De la nota final, 100%. Las categorías de evaluación se mantienen la modalidad virtual o la modalidad de COVID. Entonces tenemos la misma escala de calificación, ¿no? Ya. Luego aquí tenemos ya el programa o el cronograma del curso. Entonces tenemos por semanas y por sesión de clases los temas que vamos a ir más o menos cubriendo y los capítulos asignados, ¿no? Entonces la idea es de que ustedes vayan siguiendo el sílabus a lo largo del semestre y vayan leyendo estos capítulos asignados. Entonces la idea es de que ustedes lean el capítulo antes de la clase, ¿no? Entonces si hoy día vamos a cubrir el capítulo 1, capítulo 2,
lo ideal, o digamos el día miércoles vamos a cubrir el capítulo 3, el capítulo 4. Entonces lo ideal es que ustedes lean para el día miércoles o antes del día miércoles, ya lean el capítulo 3 y 4. Entonces en clase el miércoles cubrimos esos capítulos y de esa manera ustedes pueden aprovechar de mejor manera el aprendizaje y realizar cualquier pregunta que no hayan podido entender del libro, ¿no? Como les digo, el libro está en inglés. Si es que a ustedes se les dificulta la lectura o la comprensión de inglés, entonces es aún más importante que lo puedan leer antes y después de la clase para de esa manera solventar cualquier dificultad que tengan, ¿no? Entonces los temas son más o menos tentativos dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento vayamos avanzando. Pero más o menos ya tienen una idea de cómo ir cubriendo las lecturas y las asignaciones del libro, ¿no? Entonces, tal vez aquí lo más importante para recalcar serían, serían las fechas de exámenes, ¿no? Entonces, las fechas de los exámenes van a ser en día viernes, porque si los tomo en hora de clase, luego me faltan días, me faltan tiempo para cubrir todo el material del libro, ¿no? Entonces, de esa manera, más tranquilos podemos tomarlos en día viernes. Entonces, es importante que revisen que no tengan ningún conflicto de las fechas aquí ya asignadas con los exámenes, ¿no? Entonces, el primer examen sería para el día viernes 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces, con el enfoque del capítulo 1 al capítulo 5, ¿no? Entonces, de manera general, el material o la materia del curso es acumulativa. Entonces, yo siempre les digo, el capítulo 5 se basa en el capítulo 4, en el capítulo 3, el capítulo 6 se basa en el capítulo 5, en el capítulo 4, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces, en sí la materia es acumulativa, ¿no? Para entender el capítulo 6 tienen que entender el capítulo 5, porque los conceptos, la aplicación es igual manera acumulativa, ¿no? Entonces, importante que vayan entendiendo, comprendiendo los conceptos, porque si no se les va a ir acumulando y se les va a dificultar luego el igualarse, ¿no? El segundo examen estaría de igual manera para el día viernes 22 de octubre, también a las 10 de la mañana, entonces todos van a ser a la misma hora, a las 10 de la mañana, y el tercer examen el viernes 19 de noviembre, también a las 10 de la mañana, ¿no? Tenemos un feriado, aquí es el 6 de diciembre, esa es la única clase que no tenemos sesión, no tendremos clase, y el receso académico, que sería la semana del 1 y el 3 de noviembre, tampoco habría sesión, ¿no? Por último, la fecha del examen final sería en horario de exámenes finales, entonces de lo que esté luego publicado, ese sería el examen final, ¿no? Ya, entonces un poco más a detalle a esto mismo. El examen final será en horario de exámenes finales. Todos los exámenes son de hora y 20. Los exámenes parciales son de hora y 20, igual que una hora de clase, excepto el examen final. El examen final ese sí es de 2 horas, ¿no? De igual manera tiene el mismo peso todos los exámenes, 22.5%. Todos los exámenes son acumulativos debido a que el material o los conceptos también son acumulativos, ¿no? Una recomendación es de que siempre realicen todo el desarrollo del ejercicio de manera ordenada, sin saltarse pasos. Entonces aquí yo les recomiendo es de que desde las tareas ya se acostumbren a hacer paso a paso el desarrollo de los ejercicios para cuando venga el examen puedan de igual manera ya hacerlo por costumbre, paso a paso, sin saltarse pasos. Y de esa manera yo les puedo dar puntos parciales por procedimiento, a pesar de que la respuesta final esté incorrecta, ¿no? Entonces, siempre hacerlo de manera organizada y paso a paso. Ya. Políticas del curso, la modalidad de la estructura del curso. Entonces, como mencionábamos, el cronograma o el programa del curso es tentativo, dependiendo de cómo vayamos avanzando, como digo. Entonces, dependiendo de algunas veces avanzamos más rápido o más lento, ¿no? Entonces, el cronograma es para darles una idea de cómo deben ir avanzando con las lecturas. Ya, y entonces el curso está organizado en tres partes. Primero serían las clases sincrónicas, es decir, las sesiones que tenemos aquí.
de los conceptos fundamentales. Entonces vamos a ir cubriendo el desarrollo de las ecuaciones, de las definiciones de los conceptos básicos, tanto de la hidráulica como hidrología. Luego tenemos también el componente de las prácticas de laboratorio, en este caso las prácticas virtuales, para tratar de ir demostrando la aplicación de los conceptos teóricos. Y el tercer componente serían las tareas y los exámenes diseñados para poner a prueba su conocimiento, su dominio de la materia, de lo que vamos a ir cubriendo en clase, ¿no? Entonces, para poder cumplir con los objetivos de estos tres componentes, entonces se requiere que el estudiante revise el material cubierto en clase, es decir, que después de clase repasen lo que hemos cubierto en clase y cumplan también con las tareas para que puedan ir aplicando lo que vamos desarrollando. Las prácticas en los laboratorios son obligatorias, entonces los reportes, asistir a, a las prácticas o a las demostraciones de laboratorio con Steffi son obligatorias y cumplir con el reporte del laboratorio, ¿no? Entonces, si es que no cumplen con el reporte y la asistencia al laboratorio, entonces no van a poder aprobar el curso, ¿no? Entonces, caso contrario, no podrán presentarse al examen final y simplemente un incompleto o una F al curso, ¿no? De igual manera, se les pide puntualidad en el horario de clase para poder iniciar a tiempo con todos y de igual manera yo me comprometo también a terminar la clase puntualmente y no sobrepasarme, ¿no? Ya, estrategias de aprendizaje, entonces un poco las recomendaciones para que ustedes puedan aprovechar, aprender de la mejor manera y obviamente aprobar el curso, ¿no? Entonces el estudiante debe leer los capítulos asignados cada semana, idealmente es antes de cada clase, como les digo, para que primero puedan revisar y si es que no comprenden algo que hayan leído en el capítulo, puedan entonces realizar preguntas en la clase cuando nos reunimos. Entonces se requiere que ustedes vayan cubriendo, revisando el material cubierto, tanto antes como después de clase y cumplir también con las tareas, ¿no? Debido a que el tiempo es limitado en clase, como les digo, a veces no me alcanza a cubrir todo lo que hay en los capítulos, entonces pueden haber algunos conceptos, algunas aplicaciones que están en el libro, que están en los capítulos, pero que no lo hemos visto en clases. Sin embargo, tienen tareas o tienen ejercicios asignados respecto a esos conceptos. Entonces es responsabilidad del estudiante, de igual manera, leer el capítulo y poder aplicarlos, ¿no? Entonces, si tienen cualquier pregunta respecto a algo que no hayan entendido, entonces ahí podemos revisarlo, si es que me consultan, ¿no? A lo largo del semestre, más o menos hay unas 12 tareas asignadas semanalmente. Entonces, lo que vayamos viendo, digamos, lunes y miércoles, entonces el miércoles después de clases subiría yo la tarea, digamos, de esta semana, ¿no? Entonces, este día miércoles después de clases, eh, asignaríamos la primera tarea, serían los primeros ejercicios de lo que hayamos cubierto esta semana, ¿no? Y tienen ustedes plazos una semana, entonces sería hasta el próximo miércoles al inicio de clase, ¿no? Entonces, se va a abrir una carpeta en el D2L, una carpeta por tarea, y ustedes tienen que subir escaneado, entonces, el desarrollo de los ejercicios de cada tarea, ¿no? Entonces, la carpeta se cierra la próxima semana, el día miércoles, antes del inicio de clases. Entonces, si es que iniciamos clases a las 4, la carpeta se cierra a las 4, ¿no? Y con eso tienen una semana de plazo para desarrollar las tareas, ¿no? Ya, entonces estas tareas están diseñadas para reforzar los conocimientos básicos de lo que vamos cubriendo de la teoría cubierta en clase, ¿no? Cada tarea debe ser entregada, como digo, al comienzo de clase, entonces la carpeta se cierra a las 4 de la tarde de cada día miércoles. De igual manera, la aplicación de los conceptos de la materia es acumulativa, entonces, de igual manera, los exámenes también son acumulativos, ¿no? De igual manera, las recomendaciones para los deberes que tienen que presentar escaneados, que sean legibles, que sean claros, que no esté escaneado borroso o que se ha hecho organizadamente, se ha hecho limpio, que se entienda, ¿no? Si es que simplemente no se entiende la tarea o simplemente no se entiende su desarrollo del examen, entonces no se calificará, no se darán puntos por escaneados que no se entiendan, ¿no?
Entonces las instrucciones para los deberes, de igual manera, poner el nombre en la esquina superior del papel, siempre titular, qué número de tarea, qué número de ejercicio. No es necesario que pongan todo el enunciado, pero sí es necesario que pongan los parámetros, es decir, los datos dados, ¿no es cierto? La hipótesis o la información del ejercicio, de los cuales ustedes van a partir, arrancar el ejercicio, ¿no? Súper importante siempre realizar diagramas de fuerzas o un dibujo o gráficas de lo que vayamos a desarrollar en la aplicación del ejercicio. Como les digo, esto es súper importante porque desde mecánica de fluidos siempre tienen falencias o debilidades en realizar diagrama de fuerzas, que es lo que les va a ayudar a plantear y solucionar el ejercicio, ¿no? Como decíamos también, demostrar todo el desarrollo del ejercicio de manera organizada y sin saltarse pasos. Si ustedes en las tareas, en los deberes ya se acostumbran a realizarlo de esta manera, en los exámenes también lo van a hacer así y de esa manera puedo darles yo más puntos por desarrollo, por procedimiento, así cuando la respuesta final no esté correcta, ¿no? Si es que ustedes en un examen solo me ponen la respuesta final, y así esté correcta, pero no hay un desarrollo, no hay un procedimiento, entonces no van a obtener todos los puntos eh, del ejercicio por falta de procedimiento, ¿no es cierto? Entonces tienen que demostrar su trabajo, demostrar su desarrollo, ¿no? Entonces, de igual manera, escribir siempre con claridad, si que no se entiende, simplemente no será calificado, ¿no? Si no hay procedimiento. Creo que está mal. Ya, entonces, a lo largo del semestre van a realizar, eran 4 prácticas de laboratorio, pero me parece que ahora hay una inicial que es una primera práctica que es cortita, entonces ahora podemos decir que son 5. Entonces se propone realizar 5 prácticas demostrativas en el laboratorio virtual. En el D2L o si no el STEFIT, de igual manera les va a entregar la guía de reporte de cómo tienen que realizar el reporte de laboratorio y para cada práctica de laboratorio también van a recibir un manual de cada laboratorio de cómo realizar los cálculos y el análisis de cada informe, ¿no? De cada práctica. Nuevamente les recalco, entonces la asistencia a los laboratorios es obligatoria y la entrega del reporte también es obligatoria, ¿no? Entonces, un componente del curso, si es que ustedes no asisten y no entregan los informes de laboratorio, entonces no pueden aprobar la clase, por más de que tengan todos los exámenes completos, tienen que completar también el componente de laboratorio, ¿no? Listo. Y de ahí, bueno, por último, el código de honor de la universidad. Entonces, esto igual para todas las clases, ¿no es cierto? Entonces, eh, como aquí dice, ¿no es cierto? No difamar, ser honesto, respetar a todos los miembros de la comunidad, conducirse de manera íntegra, obviamente no copiar. Entonces, ahora más que antes, yo les recalco, esto es mucho más importante que ustedes apliquen el código de honor. Obviamente los exámenes son, ¿no es cierto?, de manera virtual o de manera en línea. Entonces, ustedes tienen que cumplir con el código de honor y simplemente dar el examen, ¿no es cierto?, a conciencia de que ustedes están aprendiendo, de que ustedes están desarrollando realmente sus conocimientos y no simplemente copiar porque quieren aprobar el curso, ¿no? Entonces, les recalco esto de manera porque es muy fácil darse cuenta quién está copiando y es muy fácil darse cuenta quién está utilizando material que no es eh, eh, material que no pueden utilizar, digamos, durante el examen, ¿no es cierto? Material no oficial o simplemente copiando de exámenes pasados, ¿no? Entonces, les recomiendo simplemente ustedes dar el examen a conciencia y no estresarse si es que, ¿no es cierto?, no les va bien en un examen. Tenemos 4 exámenes, entonces pueden recuperar todavía la nota en un siguiente examen, ¿no? Entonces, es muy común, veo muchos estudiantes, muchos casos repetitivamente que piensan que el examen es el mismo que el semestre pasado y simplemente copian por poner lo que vieron en el examen en el semestre pasado y resulta que tienen 0 en todo el examen porque no leyeron con cuidado la pregunta, no leyeron que es distintos ejercicios, ¿no? Entonces, tener cuidado y simplemente no utilizar material que no es aprobado para el curso, ¿no? Ya, entonces con eso, ¿alguna pregunta con respecto al syllabus, con respecto
a la información, a la evaluación, a los exámenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Sí, yo soy historia, tengo una pregunta. Quería saber si es que todavía, o sea, si se está aplicando la escala de calificaciones de COVID o ya Sí, así volvimos a la es. normalidad. Ah, ok, gracias. Sí, tengo entendido que se mantiene todavía la modalidad virtual. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Todo bien, Sex. Muy bien. Ya. Por lo general, después de la revisión del sílabus, solía hacer una presentación de que cada estudiante se presente, pero ahorita son demasiados estudiantes en clases, entonces si es que les pongo a presentarse no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, más bien vamos a continuar con la introducción al curso. Vamos a ir viendo los primeros capítulos del libro, ¿no? Entonces, como les digo, este es el libro de Introducción a Hidráulica e Hidrología con aplicaciones a el drenaje pluvial de John Grieving. Entonces, nuevamente, para recalcarles acá, este libro está en inglés y, más importante, este libro está en sistema inglés también, en unidades imperiales. También en sistema inglés, ¿no? Entonces, tener cuidado porque todo el libro es un libro americano, entonces todo el libro está en pies y pulgadas, como digo, en sistema inglés, sistema imperial. Entonces, muchas veces se pueden confundir los estudiantes debido a que el libro está todo en sistema inglés, ¿no? Entonces, a pesar de que el libro está en sistema inglés, nosotros vamos a hacer el desarrollo en sistema métrico. Entonces, yo voy a ir presentando los ejemplos o el desarrollo de los ejercicios en sistema métrico, ¿no? Los ejercicios van a ser los mismos que están en el libro, pero los ejemplos en el libro están en sistema de pies y pulgadas. Entonces, tener cuidado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes asistan a clases o vean por lo menos las grabaciones de las sesiones en Zoom, ya que los ejemplos van a estar en sistema métrico, ¿no? Y de igual manera, como les digo, el libro está en inglés, entonces si es que a ustedes se les dificulta la comprensión del el libro en inglés, entonces es importante que lean 2, 3 veces, ¿no es cierto?, hasta que puedan entender, o simplemente consultar, hacer preguntas de las partes que no les quede muy claras, si es que la traducción técnica es un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué les recalco esto? Porque es muy importante que ustedes lean el libro, ¿no? La clave para aprobar el curso es haber leído el libro y haber comprendido el libro, ¿no? Entonces, el libro eh, es enfocado hacia la aplicación, es enfocado hacia el diseño y enfocado hacia, como digo, prácticas de consultoría, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes comprendan el libro para poder aprobar lo que es el curso, ¿no? Ya, entonces, de este libro tenemos los 4 primeros capítulos. Tenemos el capítulo 1, 2 y el capítulo 4. Los 4 primeros capítulos vienen a ser, son sencillos y fáciles. El capítulo 1 simplemente es una introducción eh, a la hidráulica, a la hidrología, que es lo que vamos a ver. Hidrología. El capítulo 2 simplemente es un repaso, una definición de mecánica de fluidos. El 3, un repaso de hidrostática. Y el capítulo 4, esto es hidrodinámica. Ya, entonces estos son los primeros 4 capítulos
los primeros 4 capítulos del libro. Y como digo, el capítulo 2, el 3 y el 4 habla de mecánica de fluidos, de hidrostática y hidrodinámica. Entonces, prácticamente esto es simplemente un repaso de mecánica de fluidos, de lo que ustedes ya vieron en ICB 3001, ¿verdad? Entonces, como digo, son 4 capítulos que vamos a ver esta semana, pero son capítulos cortitos, son apenas pocas hojas de introducción y, como digo, de repaso de lo que ya se vio en mecánica de fluidos, ¿no? Pero ¿por qué recalco esto? Porque es importante que ustedes tengan los conceptos básicos, que tengan las bases, ¿no es cierto?, los fundamentos de lo que vieron en mecánica de fluidos, porque el resto de capítulos o el resto de semestre se va a sobremontar sobre lo que vimos en mecánica de fluidos, ¿no? Entonces tienen que tener ustedes esas bases para poder continuar con este curso, ¿no? Entonces, si es que no les fue tan bien en mecánica de fluidos, si es que no se acuerdan, tomaron hace mucho tiempo, entonces revisen el libro de mecánica de fluidos, revisen sus apuntes, su cuaderno de mecánica de fluidos para ponerse al día y reforzar esas bases, ¿no? El libro de mecánica de fluidos también está cargado en el D2L, el libro de MOT también está en el D2L. Como digo, si es que quieren revisar, repasar, pueden consultar eso, ¿no? Entonces, vamos a cubrir esos 4 primeros capítulos como repaso de mecánica de fluidos, ¿no? Ya, entonces, como introducción, vamos a ir definiendo lo que es la hidráulica, la ingeniería hidráulica y la hidrología, cómo podemos distinguir entre estas, ¿no? Entonces, la metodología en la clase es de que ustedes vayan participando. Si es que tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, me dicen alguna pregunta. Eh, Preferible en el momento que termine alguna idea o algún concepto, ¿no es cierto? Ahí me pueden interrumpir y me hacen la pregunta. Y la idea es de que ustedes también vayan participando en clase, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente viendo la lista de asistentes, puedo ir escogiendo voy escogiendo nombres al azar para irles consultando, ¿no? Entonces, muchas veces les puedo hacer preguntas o en el momento que ya estemos con los ejercicios, entonces las expectativas es de que obviamente ustedes estén poniendo atención, participen en clase y no que simplemente se conecten y dejen ahí el Zoom prendido, sino de que estén presentes, ¿no? Entonces, puedo ir cogiendo al azar nombres y preguntándoles o que me ayuden con la calculadora. Entonces, de igual manera, cuando hagamos los ejercicios, siempre tener la calculadora en mano, seguir el desarrollo de los ejercicios con su calculadora para de esa manera yo preguntarles que me ayuden con los cálculos y no perder tiempo de que prendan el micrófono, de que saquen la calculadora, de que encuentren el ejercicio, ¿no? Entonces, obviamente, poniendo atención, ¿no? La asistencia no es obligatoria, yo no tomo asistencia en clases, pero en el momento que consulto o pregunto a alguien, obviamente que estén presentes, que estén poniendo atención y que ayuden, ¿no? Ya, entonces vamos con esta introducción, con estas definiciones. Entonces, tratemos de definir qué sería la hidráulica, ¿no? Entonces, vamos viendo quién me ayuda. Tal vez por aquí para ir conociendo a alguien. Micaela, tal vez me puedes ayudar. ¿Qué entiendes tú por hidráulica? ¿Cómo podríamos definir lo que es la hidráulica? ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. Yo diría que es tal vez una rama de la mecánica Ya, y que estudia el movimiento de los fluidos. ya. Entonces, vámonos poniendo así. Entonces, es una rama de la mecánica, o puede ser de la física también, una rama de mecánica que estudia, digamos, el comportamiento de los líquidos, ¿no? Entonces, de los líquidos. Y más específico, nuestro enfoque va a ser hacia el agua principalmente, ¿no? Entonces, el comportamiento de los líquidos o el comportamiento del agua. Y podemos ponerlo un poco más específico en función de sus propiedades
específicas. Ya, entonces, en este caso estaríamos hablando de las propiedades del agua, o si estamos hablando de algún otro líquido, de las propiedades específicas de ese líquido, cuál es el comportamiento de esos líquidos, de esas propiedades. Eso sería la hidráulica, ¿no? De manera general, el concepto de hidráulica, ¿no? Entonces, ahora si queremos diferenciar con la ingeniería hidráulica, ¿cuál sería la diferencia o cómo podríamos definir qué entendemos por ingeniería hidráulica? Entonces, tal vez me ayudas, tal vez Daniel Solís, que hay varios. ¿Qué entiendes tú por ingeniería hidráulica o cuál sería la diferencia? Sí, Claro, igual hablando pues una rama de la ingeniería, ¿ya? busca el diseño y construcción de esa de infraestructuras. Listo, entonces Igualmente vamos está primero así. relacionado con los fluidos o los líquidos, Ya, con entonces el agua. sería, es una rama de la ingeniería enfocado, podemos poner al diseño y construcción. Relacionados con los fluidos, con los líquidos. ¿Ya? De infraestructura hidráulica. Aquí dice el diseño y construcción de infraestructura, entonces sería enfocado a infraestructura hidráulica, ¿no? Se da por entendido que estamos hablando de infraestructura hidráulica. Y ahí, como mencionas, relacionado con los líquidos. De igual manera sería principalmente el agua. Y esto con el objetivo de aprovechar, entonces para el aprovechamiento. Podemos también poner, entonces, cualquier verbo, aprovechamiento, control, mitigación, evaluación, etcétera, ¿no? Cualquier otro verbo. Ya, entonces estamos definiendo que la hidráulica es una rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. Y un poco más allá específico, o a diferencia, la ingeniería hidráulica sería una rama de la ingeniería enfocada en el diseño y en la construcción de infraestructura hidráulica relacionada con los líquidos para el aprovechamiento, para el control, para la mitigación o la regulación de estos, ¿no? Entonces estamos hablando del agua, entonces yo quiero, ¿no es cierto?, aprovechar el agua o quiero regular, ¿no es cierto?, el flujo del agua. Entonces puedo diseñar una infraestructura y construir esa infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos se les ocurren? ¿Qué sería una infraestructura, la construcción o el diseño de una infraestructura hidráulica? Tal vez Cristian Pérez, ¿me ayudas con un ejemplo que se te ocurre que sería una infraestructura hidráulica? Sí, podría ser una represa hidroeléctrica. ¿Ya? Sería Una represa. ¿Algo más? eh, un vertedero. Bueno, listo, ¿no? Entonces estas serían infraestructuras, ¿verdad? Una represa, un vertedero, Sixto, te callaste un rato. Está sin audio. Creo que se desconectó o... No, no es cierto, no se oye cuando habla el Sixto. No se oye nada.
A ver, ahí me escuchan, se me quedó colgado. Ya no les escucho más. Y ahí sí se Sí, escucha. sí te escucho. Ahora sí se escucha su extra. Sí, un rato se cayó así, pum. Sí, al rato se queda colgado este Zoom. Ya, entonces, ahí, ¿no? Si me escucharon lo último, entonces fue eh, el último ejemplo que era agua potable. Ya, te estaba mencionando que para nosotros construir cualquiera de estas infraestructuras tenemos que primero realizar, ¿no es cierto?, el cálculo, el diseño de la represa, del sistema de irrigación y de ahí la construcción, la implementación de esta infraestructura, ¿no? Y de esa manera entonces puedo aprovechar el agua mediante un sistema de irrigación o puedo aprovechar ¿no es cierto?, el agua para la producción de electricidad mediante una hidroeléctrica o en el caso de una represa, un vertedero, podemos tratar de regular o de mitigar las inundaciones, ¿no es cierto?, mediante un reservorio, mediante un vertedero, ¿no? Ya, entonces con eso iba a pasar a la última definición, a la hidrología. Entonces, si alguien me ayuda, tal vez Juan Escudero, ¿estás por ahí? ¿Qué entiendes o cómo puedes definir lo que es la hidrología? Podría ser igual un estudio del comportamiento, del movimiento del agua. Ya, así es, ¿no? Entonces, podemos, ¿no es cierto?, definir hidro sería, ¿no es cierto?, agua y logía sería el estudio, ¿no? Entonces, hidrología podemos definir que es la ciencia que estudia, que estudia el agua en la tierra. El agua en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera podemos poner, ¿no es cierto?, una definición sencilla, simplemente la interpretación de hidrología es, ¿no es cierto?, la ciencia que estudia el agua en la tierra. Y un poco más específico podríamos entonces definir, es el estudio del movimiento, pongámosle del movimiento del agua en la tierra. Y de igual manera un poco más específico, a través del suelo, del aire y su ciclo hidrológico. Ya, entonces, más adelante vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico, pero prácticamente es el movimiento del agua a través de la tierra, a través de, ¿no es cierto?, la atmósfera, que sería el aire, a través de los suelos, la superficie de los suelos. Eso sería el ciclo hidrológico o el estudio del movimiento del agua como definición de lo que es la hidrología, ¿no? Ya, entonces hasta ahí, ¿está claro alguna pregunta de estas tres definiciones? Hidráulica, ingeniería hidráulica y hidrología. Todo claro. Ya, entonces podemos ir avanzando un poco aquí. La introducción sería un poco la reseña histórica, ¿no? Desde tiempos históricos se viene ya aplicando conceptos o herramientas de la hidráulica. Tal vez todavía no se la tenía definido como, ¿no es cierto?, la ciencia o como la hidráulica, pero ya se venían aplicando, ¿no es cierto?, distintos sistemas o distintos conceptos a lo largo del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, podemos recalcar, ¿no es cierto?, estos hitos históricos serían desde el año 3000 BC, teníamos que en Egipto ya se aplicaban sistemas de irrigación. Entonces esto, ¿no es cierto?, ayudaba a producir mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de producción agrícola en zonas o en áreas que, ¿no es cierto?, tal vez no tenían acceso a agua. Entonces los egipcios aplicaban, ¿no es cierto?, desde el río Nilo estos sistemas de irrigación para poder
producir y fomentar más la producción agrícola, ¿no? De igual manera, desde el 2500 BC, en China, en cambio, teníamos la implementación de tuberías de bambús. Entonces a los tallos, a los, ¿no es cierto?, troncos de bambús, les perforaban por dentro, son vacíos, entonces podían conducir el agua a través de tuberías de bambú. Entonces ya se venía aplicando estos conceptos de hidráulica, ¿no? En el año 200 BC, en épocas de los romanos, en cambio, ellos construyeron, ¿no es cierto?, este tipo de acueductos romanos para transportar o conducir el agua desde una fuente hídrica hasta la población, hasta donde se tenía la demanda o la necesidad del agua, ¿no? En el año 250, también en el año 150 BC, se establece el principio de Arquímedes. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el principio de Arquímedes? No, también. ¿No recuerdas? Que el volumen de algo es la cantidad de agua desplazada. Eso, de esa manera. Entonces, ¿qué concepto es? Sí. Esto es el principio de flotabilidad, ¿verdad? Ajá. Flotabilidad, ¿no? Ya, entonces, como digo, se establece el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes simplemente es el concepto de flotabilidad. Esto ya lo vieron ustedes en mecánica de fluidos. Esto es capítulo 5. ¿Verdad? Entonces, como mencionabas, la flotabilidad es que la fuerza que ejerce el fluido o el empuje que ejerce un fluido es igual a el volumen del agua, el volumen desplazado, ¿no? El volumen del fluido, o si está sumergido en agua, el volumen del agua desplazado, ¿no? Entonces, un objeto sumergido en agua desplaza un volumen igual a su volumen, y el peso específico por ese volumen desplazado es la fuerza de flotabilidad, ¿no es cierto? Es el empuje que ejerce el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que se establece en el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, como digo, ustedes ya lo vieron en capítulo 5 de mecánica de fluidos, ¿no? Ya, de igual manera, tenemos 1738, en cambio, ya se establece la ecuación de Bernoulli. Esto también en mecánica de fluidos, capítulo 6 de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, recuerden, en la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Es como la Biblia para mecánica de fluidos. Establece que la sumatoria de energías en condiciones iniciales tiene que ser igual a la sumatoria de energías en condiciones finales con respecto a la energía de flujo, la energía potencial y la energía cinética, ¿no? Entonces, esto desarrollado o establecido por Daniel Bernoulli en 1738, ¿no? Bien. Luego tenemos en 1855, tenemos en cambio aquí ya los primeros experimentos de la energía de agua. Entonces, aquí es cuando James Francis establece o diseña la primera turbina para hidroeléctricas, ¿no? Más adelante tengo un ejemplo de la turbina Francis, pero proveniente de, ¿no es cierto?, estos molinos de agua. Se dieron cuenta que podían utilizar la energía cinética o la energía hidráulica del agua para transformar en una energía mecánica, y luego esa energía mecánica transformarla en energía eléctrica, o etcétera, ¿no? Entonces, anteriormente el molino transfería esta energía mecánica ¿no es cierto?, la trituración de granos, ¿no? Entonces, solo que era un molino, y luego se dieron cuenta que podían también transformar esa energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Ya, entonces es un poco la reseña histórica. Como mencionábamos, ¿no es cierto?, ya desde tiempos históricos teníamos la aplicación de conceptos o de infraestructura hidráulica. Entonces, el primer ejemplo eran, ¿no es cierto?, los sistemas de irrigación implementados por los egipcios, donde ellos controlaban las inundaciones o las crecidas del río Nilo y conducían el agua hacia sus cultivos mediante estos canales abiertos, canales hidráulicos, o estas bombas mecánicas para elevar desde el río hacia los canales
sería de igual manera aplicaciones de estos conceptos de hidráulica, ¿no? Y luego, más adelante también, como mencionábamos, la aplicación o la construcción de los acueductos romanos era para el transporte o la conducción del agua hacia abastecimientos centralizados, ¿no? Entonces teníamos tal vez una fuente hídrica donde el agua era de buena calidad y teníamos la ubicación de la población donde se encuentra la demanda, la necesidad del recurso hídrico, del agua. Entonces se traía desde esa fuente hídrica hacia la población mediante estos acueductos, ¿no? Entonces, de igual manera, una aplicación desde tiempos históricos de estos conceptos o estas herramientas o diseños de infraestructuras hidráulicas y la construcción de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ahora las aplicaciones modernas de la hidráulica? Entonces, podemos hablar primero de tres categorías. Sí, entonces podemos hablar de tres categorías. La primera serían las aplicaciones modernas de la hidráulica hacia el control de inundaciones, la aplicación hacia gestión de recursos hídricos, y un tercero puede ser hacia la calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa aplicaciones modernas de la hidráulica en control de inundaciones? Entonces, podemos tratar de mitigar las crecidas, implementar un sistema de drenaje pluvial para que no se me inunden y los sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo controlar o mitigar las crecidas de un río? Entonces, puedo tratar de poner un reservorio, puedo tratar de poner una represa, un dique, ¿no es cierto?, para prevenir que la ciudad se me inunde, ¿no? Entonces, todo eso serían infraestructuras o aplicaciones de hidráulica, ¿no? Entonces, una represa, un dique, ¿y qué más dije? Un reservorio. En cuanto al drenaje pluvial, podemos tener entonces, ¿no es cierto?, tal vez unos canales, el sistema de alcantarillado también, un drenaje. Está un poco repetitivo, drenaje pluvial. Sifones. Desagües. Etcétera, ¿no? Entonces, para controlar el drenaje pluvial, podemos implementar un sistema de desagües, un sistema de sifones o sistema de canales para drenar el aguas lluvias y que nos inunde, ¿no? Entonces, con esto podemos diseñar o implementar los sistemas de alcantarillados, ¿no? Ya. En cuanto a las aplicaciones de gestión de recursos hídricos, podemos hablar del aprovechamiento del agua para sistemas de irrigación, el aprovechamiento del agua para los abastecimientos de agua de consumo humano, es decir, el agua potable, o incluso la generación hidroeléctrica, la generación de luz, ¿no?, de electricidad, ¿no? Y en cuanto a aplicaciones modernas de la calidad del agua, entonces podemos enfocarnos hacia la prevención de la degradación del agua, es decir, prevenir la contaminación de los ríos, de las fuentes hídricas, o si es que ya están contaminados, entonces el enfoque hacia la descontaminación, al tratamiento del agua y la restitución de recursos naturales, ¿no? Entonces, estos serían ejemplos de aplicaciones modernas de la hidráulica, ¿no? Nuestro enfoque va a ser hacia la gestión de control de inundaciones o hacia el drenaje pluvial. Este va a ser nuestro enfoque en las aplicaciones que presentan el libro, ¿no? Y el siguiente semestre, en la siguiente clase, en ingeniería sanitaria, más bien tenemos el enfoque hacia el tratamiento del agua y hacia la calidad del agua para los sistemas de abastecimiento de consumo humano, es decir, el agua potable, ¿no? Entonces, eso sería más hacia el siguiente curso. Y se ve 402. Mientras que esto es lo que vamos a ver este semestre. El drenaje pluvial y sistemas de alcantarillados, ¿no? Bien, entonces aquí el ejemplo, la foto, podemos ver de dos maneras una aplicación moderna de la hidráulica. Primero podemos ver que este
tal vez fue un río natural y este río natural fue canalizado para el aprovechamiento del agua. Entonces, para repartir el agua a todas estas zonas agrícolas, se canalizó el río, ¿no? Y luego, en inversa, sería que tal vez si es que ya no hay necesidad de las zonas de riego, tal vez ya se pobló, o simplemente para restituir las condiciones originales del río, se hizo entonces, ¿no es cierto?, una restauración de, el cauce natural del río para que ya no sea tan canalizado y sea más ambientalmente amigable, ¿no? Entonces, podemos tener que son estas las condiciones originales y se canalizó, o después de canalizarse se restituyó a sus condiciones iniciales o naturales, ¿no? Entonces, son aplicaciones también de hidráulica, ¿no? Por acá, otros ejemplos, podemos hablar, ¿no es cierto?, de represas para, ¿no es cierto?, las represas para las hidroeléctricas. Podemos hablar del reservorio, este es el reservorio del EMAPS en Cumbayá. La canalización también para la entrada de los barcos hacia los puertos o hacia las ciudades que necesitan de accesos de navíos. Otras aplicaciones también, el control de inundaciones. Podemos tener las represas o los diques a lo largo de los ríos, ¿no es cierto?, para la mitigación y control de inundaciones. Tanques de almacenamiento, turbinas para la generación hidroeléctrica. Esta de aquí es la turbina Francis. Entonces, como decíamos que habían diseñado James Francis de las turbinas, teníamos esto. Por acá también sistemas de irrigación, plantas de tratamiento de agua, sistemas de alcantarillado o estas alcantarillas por debajo de las carreteras o de los diques para los cauces de los ríos, ¿no? Creo que hay otro por acá. Bueno, otros, de igual manera, reservorios, tanques de almacenamiento, canalización y restauración de ríos y nuevamente otra represa, ¿no? Entonces serían ejemplos de aplicaciones modernas, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos adquirir los conceptos, las herramientas, ¿no es cierto?, los conceptos fundamentales para poder diseñar y construir cualquiera de estas infraestructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro enfoque, el enfoque del curso. Va a ser enfocado hacia el diseño de infraestructura hidráulica. Infraestructura hidráulica puede ser cualquiera de las que ya mencionamos, ¿no es cierto? Las represas, los canales, los vertederos, los sistemas de irrigación o sistemas de drenaje, etcétera, ¿no? También la primera mitad del semestre o la primera mitad del curso vamos a ir definiendo los diseños de estas infraestructuras hidráulicas, y luego la segunda mitad del semestre, la segunda parte del semestre, va a ser enfocado hacia el estudio hidrológico. Entonces, para el estudio hidrológico, mediante la aplicación de un estudio hidrológico, podemos estimar la escorrentía, y según la escorrentía podemos diseñar la infraestructura hidráulica para controlar ese drenaje pluvial o controlar esa inundación, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver la escorrentía simplemente es el caudal, y lo que queremos hacer es lograr el control del drenaje, ¿no? Entonces, el drenaje pluvial hace referencia a las aguas lluvias. Entonces la lluvia se convierte en escorrentía o se convierte en caudal, y queremos que ese caudal se drene de forma controlada para que no me genere inundaciones, ¿no? También vamos a ver el diseño de sistemas de alcantarillado. Entonces, para el sistema de alcantarillado, aquí también cabe recalcar que podemos hablar de dos sistemas de alcantarillado. Entonces, por lo general, cuando hablamos de un sistema de alcantarillado, entendemos como que es el sistema de alcantarillado de las casas, ¿no? Entonces, siempre yo distingo aquí que podemos tener dos sistemas de alcantarillado. Podemos tener el alcantarillado pluvial y el alcantarillado sanitario. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué hace referencia el alcantarillado pluvial? Esto sería solo las aguas lluvias. Mientras que el alcantarillado sanitario, eso sí sería lo que entendemos por el
alcantarillado de las casas, es decir, las aguas servidas. Ya, entonces, aquí lo que estoy tratando de recalcar es de que nuestro enfoque va a ser hacia los diseños de sistema de alcantarillado para el drenaje pluvial, ¿no? Específicamente para las aguas lluvias, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este semestre, en este curso, mientras que el sistema de alcantarillado de aguas servidas, de aguas negras, eso en cambio más bien lo vemos en el siguiente curso, ¿no? Entonces, esto sí es esta clase en hidráulica, mientras que en el alcantarillado sanitario sería en el próximo curso ingeniería sanitaria, ¿no? Listo. Ya, y el último entonces es el control de inundaciones, ¿no? Entonces, podemos también aquí definir para el control de inundaciones cuáles serían los métodos de mitigación. Entonces aquí podemos ver que para el control de inundaciones podemos ir definiendo los métodos de mitigación. Ya, entonces, ¿qué quiere decir los métodos de mitigación? Es decir, ¿cómo puedo yo controlar las inundaciones? Entonces, para controlar las inundaciones puedo establecer estos distintos 4 métodos, ¿no? Entonces, el primero se llama enrutamiento. Se le llama enrutamiento. ¿Qué es el enrutamiento? Simplemente es el desviar. Desvío, ¿no? Entonces, si yo tengo un río que tiene mucha crecida, un río que me inunda la ciudad, entonces, ¿cuál sería una solución para controlar las inundaciones en esa ciudad? Sería el enrutamiento, es decir, desviar ese caudal, desviar ese cauce, para que ya no me inunde la ciudad, ¿no? Una segunda estrategia de mitigación sería la dispersión. Entonces, algo similar al desvío, en este caso la dispersión es de que no haya tanta concentración de agua, tanta concentración de caudal. Entonces, más bien mediante una dispersión podemos disminuir el flujo y con esto tratar de mitigar que nos inunde la ciudad, ¿no? 3, podemos implementar también estrategias de protección de erosión. Entonces, una de las consecuencias de las inundaciones es de que el flujo o el caudal tiene demasiada velocidad y va erosionando los suelos. Entonces, también queremos mitigar o proteger que no se nos erosione. Entonces, implementando estrategias para la protección de erosiones, ¿no? Protección de suelo. Y la última sería almacenamiento. El libro le llama la detención. Entonces, ¿qué quiere decir detención o almacenamiento? Entonces, si yo tengo un río que crece demasiado y me inunda la ciudad, entonces una estrategia de control de inundaciones podría ser el almacenar ese volumen de agua. Entonces, llevo yo esa agua del río a un reservorio, a una represa, donde detengo, ¿no es cierto?, el flujo, detengo o almaceno el flujo y este ya no me va a causar entonces inundaciones, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo del semestre, digo, la aplicación y el diseño de estos conceptos y el objetivo final, o como digo, el enfoque final es de que ustedes puedan luego aplicar esto como, ¿no es cierto?, como consultorías, ¿no? Como diseños de estas infraestructuras y servicios profesionales para diseñar este tipo de estructuras, ¿no? Ya, entonces, para terminar esta pequeña introducción, nuevamente les recalco que el libro de Grieving, ¿cierto? Está está en inglés y está en sistema inglés. Ya, entonces, tener cuidado, como digo, el libro está en inglés y está en unidades también de pies y pulgadas. A pesar de que el libro está en pies y pulgadas, nosotros vamos a hacer aquí en clase el desarrollo y los ejemplos en sistema métrico.
Hay algunos casos en el que tal vez podamos hacerlos en pies y pulgadas, pero por lo general siempre hago el desarrollo en metros, ¿no? Entonces es importante que ustedes asistan a clases y pongan atención porque luego no van a encontrar los mismos ejemplos. O sea, son los mismos ejemplos, pero no con las mismas unidades en el libro. Todo está en pies y pulgadas, ¿no? Entonces, simplemente para los que no recuerden, en conversión de unidades para lo que es longitud. ¿Quién recuerda a cuánto equivale un metro? La conversión a pies. ¿Cuántos pies son un metro? 3.28. 3.28 pies es un metro, ¿no? En pies, ¿cuántas pulgadas tiene un pie? 12 pulgadas. Un pie, pies. Un pie tiene 12 pulgadas. ¿Y una pulgada a cuántos centímetros equivale? ¿Cuál sería la conversión con centímetros? 2.54. Listo. Ya, entonces, como les digo, pueden utilizar estas conversiones a lo largo de los ejemplos en el libro cuando tengan los datos en pies y pulgadas, ¿no? Ya, y por acá, en cambio, la conversión, más adelante vamos a utilizar la conversión de volumen. Entonces, la conversión de volumen a litros. Entonces, un metro cúbico, ¿cuántos litros equivale? 1000 litros. ¿Verdad? Entonces, tener cuidado, no confundirse. Muchas veces ponen 1000 metros cúbicos es un litro. Entonces, no confundir, ¿no? Ya. Un litro, ¿cuántos mililitros contiene? 1000. También 1000. Listo. Y un mililitro, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? A 1. ¿Cierto? Entonces, esto es 1 a 1, ¿no? Entonces, esa última conversión, porque en algunos de los laboratorios, al ser unidades pequeñas, conviene utilizar mililitros o conviene utilizar centímetros cúbicos, porque si lo expresan como metros cúbicos sería demasiado pequeño, ¿no? 0.0000. Entonces, mejor expresarlo en mililitros o centímetros cúbicos, que son lo mismo y es una unidad suficientemente pequeña para los laboratorios, ¿no? Ya, y aquí por último, la conversión entre metro cúbico y pies cúbicos. Entonces, obviamente, un metro cúbico, si es que un metro equivale a 3.28 pies, entonces un metro cúbico sería 3.28 al cubo, sería el pie cúbico, ¿verdad? Entonces, si trabajamos eso, 3.28 al cubo, me daría 35.3 pies cúbicos. Entonces, también pueden utilizar esta conversión, ¿no? Entonces, un metro cúbico son 35 pies cúbicos, ¿no? Entonces, hay algunas tablas, unas gráficas que vamos a utilizar del libro que son en pies cúbicos por segundo. Entonces, si necesitamos transformarle a metros cúbicos o viceversa, sería simplemente 3.28 al cubo, 35.3, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que hemos visto? Quedan 5 minutos. Sí, es una pregunta nomás. Sí, dime. Igualmente, por ejemplo, cuando tengamos deberes o algún trabajo así de libro, si nos ponen unidades inglesas, ¿le trabajamos en esas unidades o le transformamos a sistema internacional? Por lo general va a ser las mismas unidades en las que esté el enunciado, ¿no? Entonces, si el enunciado te da en metros, tienes que dar la respuesta en metros. Si es que el enunciado te da en pies o pulgadas, entonces tienes que dar la respuesta también en pies o pulgadas, ¿no? Entonces, si requieres transformar, puedes hacer la transformación, pero la respuesta final deberías reportar en las mismas unidades que el enunciado. ¿Correcto? Listo. Ya, entonces eso sería capítulo 1, esa primera introducción a lo que vamos a ver todo este semestre. Capítulo 2, como digo, es un repaso de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos. Nos quedan 4 minutos, podemos definir estos
estos primeros tres conceptos, ¿no? Entonces, en mecánica de fluidos se establecían los parámetros y las propiedades de los fluidos. Recuerden que los fluidos podían ser los gases y los líquidos. Y obviamente el enfoque era más hacia los líquidos, ¿no? Y luego definíamos entonces lo que era la densidad y el peso específico, que eran los parámetros más utilizados en la mecánica de fluidos. Ya, entonces, ¿cómo podemos definir la densidad? Teníamos que la densidad simplemente es la masa sobre volumen, donde sabemos que la masa medimos en kilogramos y el volumen medimos en metros cúbicos. Serían las unidades de la densidad, ¿no? ¿Y cuánto era la densidad del agua? Metro cúbico. 1000 kilogramos por 1000 metro cúbico. kilogramos. 1000 kilogramos. Uy, metro cúbico. Listo, ¿no? Ya, el otro parámetro principal que utilizábamos era el peso específico. El peso específico, en cambio, era similar a la densidad, pero en vez de utilizar la masa, utilizábamos el peso. Peso sobre volumen, donde el peso lo medíamos en newtons y el volumen en metro cúbico, ¿no? Entonces, similar a la densidad, pero en peso, ¿no? Entonces, newton sobre metro cúbico, eso era el peso específico, y podíamos definir el peso específico del agua. ¿Cuánto era el peso específico del agua? 1000 igual 110. 981. 9800. Ah, no. Entonces, 9.81 en kilonewton metro cúbico, o si lo quieren expresar como 9810 newton metro cúbico, ¿no? Cualquiera de los dos. Listo. Ya, entonces sería la definición de densidad y el peso específico, ¿no? Ya, viscosidad. Entonces, cuando hablábamos de la viscosidad, hablábamos de la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, era lo mismo. Ya, entonces, viscosidad absoluta o viscosidad dinámica era lo mismo. ¿Y cómo podíamos definir qué era la viscosidad absoluta? Es como la velocidad con la que cambia de forma un fluido. Pero un fluido no cambia de forma. Es la resistencia al flujo. Resistencia fluidia. Resistencia al flujo. O con la que Eso, fluye. ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, ibas por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, si es que fuera un sólido, este cambia de forma, ¿no? Pero un fluido no cambia de forma, sino que el momento que se le aplica una fuerza, un esfuerzo cortante, el sólido se deforma, el líquido o el fluido fluye, ¿no? Entonces, la viscosidad es una medición de la resistencia al flujo o a la deformación. Entonces, la resistencia a la deformación fuera si es que es un sólido, ¿no? Como estamos hablando de los fluidos, entonces la viscosidad es la resistencia al flujo o la facilidad con la que fluye. Listo, ya. Entonces, hasta ahí la clase de hoy día. Próxima clase continuamos con la ecuación, la definición de la viscosidad. Entonces, vayan repasando capítulo 2 de mecánica de fluidos, cómo definíamos y cómo calculábamos lo que era la viscosidad. Y de ahí ya continuamos con los conceptos de hidrostática, hidrodinámica, capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Grieving, ¿no? Entonces, adelanten las lecturas del libro para que no se atrasen, para que no se les acumulen, y continuamos entonces la próxima clase, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
todo claro. Entonces nos vemos el día miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias, Sixto. Gracias, gracias, Perfecto, Sixto. Sixto. Gracias, gracias, Sixto. Hasta luego. Chao. Gracias. Sixto, yo sí tengo una pregunta.